Buenos días, Señor les bendiga, hermanos. Bueno, aquí día sábado nos encontramos con nuestros devocionales habituales. Os digo que mañana domingo estaremos 10:30, casi hasta este horario, un poquito más tarde, minutos nada más de diferencia, transmitiendo ya una reunión un poco más extensa, como hicimos el domingo pasado, acerca de no solo no devocional, sino más bien un mensaje más extenso, de más tiempo, para tomarnos el tiempo, en la redundancia, de reflexionar en las escrituras que tanto bien nos hacen. Cerrando esta semana ya casi de especial, entre comillas, que pusimos de teólogos, de presentarles libros de teología, autores y demás, que siempre hago con ustedes todo el tiempo, cuando uno comparte la palabra y expone el pensamiento de la palabra, uno cita un montón de autores, la palabra por supuesto, piedra fundamental de nuestra fe, pero uno cita muchos autores, muchos teólogos, filósofos, entre otros autores que a veces uno trae a colación en virtud del tema convocante a reflexionar. Bueno, y eso es bueno porque nos ayuda a nosotros a ampliar este espectro teologal de pensamiento que tanto bien nos hace a la hora de nutrirnos y de robustecernos en nuestra manera de pensar, en nuestra formación como tal, como discípulos del Señor fundamentalmente, principal, fundamental y únicamente. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor por esta mañana. En Lucas, capítulo 9, vamos a leer algunos versículos y vamos a ir llevando de manera progresiva este pensamiento acerca de si reconocemos la voz del Señor, si reconocemos la voz del Señor. En Lucas 9, 18 dice: un día Jesús estaba orando para sí, ¿sí? O sea, en privado. Estaba allí sus discípulos y les preguntó, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Bueno, unos dicen que es Juan el Bautista, decían, ¿no? ¿Se acuerdan la respuesta? Otros decían Elías. Y otros que uno de los antiguos profetas ha resucitado. Decían Mamá Bonita, decían, sí, algún profeta que había resucitado, respondieron. Y acá viene la pregunta, ¿no? La gran pregunta. ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Bueno, conocemos la respuesta, ¿no? El Cristo de Dios, el Mesías, el Salvador, ¿no? El Cristo de Dios, afirma Pedro. Pero ustedes, ¿quién dice que soy yo? Es una pregunta que todavía está en vigor. Todavía podemos tenerla presente acerca de esto de quién dice que soy yo. ¿Quién dice que soy yo? ¿No? Preguntarnos acerca de esto. ¿Reconocemos al Señor en este tiempo? ¿Lo reconocemos su obrar? ¿Reconocemos su soberanía? ¿Qué entendemos por soberanía? Hablamos de eso el domingo pasado y bastante hablamos. Creo que ese tema quedó claro. Pero bueno, es un tema que necesariamente uno debe recurrir a recordarlo y a profundizarlo. Reconocemos al Señor, porque Jesús preguntó a sus discípulos: ¿ustedes quién dicen que soy? Se supone que la respuesta tendría que estar de manera casi inmediata. Se supone que es una respuesta que debería estar clara. Se supone que es algo que debería ser sabido y conocido por los discípulos. Sin embargo, el Señor necesita preguntarles. Porque el desconcierto de la gente que le seguía al Señor por sus necesidades, por sus panes y sus peces, el Señor no le... A ver, el Señor era consciente que mucha gente le seguía por los panes y los peces, por lo que le podía dar, hacer por ellos. Pero la pregunta a los discípulos era mucho más específica, la pregunta a los discípulos era mucho más importante, porque eran los discípulos. Y Jesús dijo: vayan y hagan discípulos. ¿Me entienden? Entonces cada institución y cada iglesia forma discípulos, no discípulos míos, ¿no? De Jesús. Por supuesto que hay alguien que los forma, por supuesto que hay hombres y mujeres que Dios usa como instrumentos
eh, para formar a esas personas como discípulos, pero siempre discípulos del Señor. Yo no quiero copiar y pegar, ¿viste? De copia y pega, ¿viste? Es igual el pastor, al igual que el pastor, piensa igual. Poder ser discípulos del Señor. Ahora, es importante que el discípulo reconozca y conozca a su Señor. Por eso Jesús le pregunta, ¿quién dice que soy yo? Y ustedes, ¿quién dice que soy yo? Te pregunta a vos, hermano, que estás en tu casa y que este devocional que hacemos todas las mañanas con las pastoras es para ustedes, para que en estos días tan particulares que la humanidad está viviendo, nosotros podamos estar ahí como corresponde, llevándote la palabra del Señor, alimentándote de primera mano como corresponde, sirviendo a la mesa con la palabra abundante y rica del Señor, que es necesario, que es fundamental, que es importante. Es probable que muchos de ustedes escuchen otros predicadores en el transcurso del día, o música, o en fin, y está muy bien, qué sé yo, intentas alimentarte, está bien. Pero es acá, en esta mesa, hecha por estas manos, la comida principal, porque perteneces a esta iglesia. Pero, entonces, te convoco al pensamiento esta mañana y te pregunto, ¿reconoces tú, reconozco yo al Señor? ¿Lo reconocemos? ¿Nos damos cuenta en este tiempo quién es el Señor? ¿O hay tanto ruido, tantas voces, tantas cosas que pasan alrededor que ya no reconocemos al Señor? ¿O ya tenemos tantas ideas? ¿Se acuerda que el domingo hablábamos de la soberanía del Señor por sobre un pseudo cristianismo, un falso cristianismo de este tiempo? Pero el texto continúa, en otra historia, Lucas 9 continúa, en el capítulo 28, cuando habla de la transfiguración. Dice, unos 8 días después de decir esto, Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Jacobo, subió a una montaña a orar. Mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante. Y aparecieron dos personajes, Moisés y Elías, el representante del libertador y legislador de Israel, nada más y nada menos que Moisés, y Elías, el representante de los profetas, que conversaban con Jesús. Tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida, del éxodo se refiere. Lucas usa la palabra partida como éxodo de Jesús, que él estaba por llevar a cabo en Jerusalén, nuestro Mesías. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, no daban mal, dijo. Pero cuando se despabilaron un poco, vieron su gloria y a los dos personajes que estaban con él, mientras estos se apartaban de Jesús, Elías y Moisés. Pedro, sin saber qué estaba diciendo, dice Lucas, propuso, maestro, amor de qué bien que estamos aquí, ¿no? Por la gloria del Señor, ¿no? Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Estaba hablando todavía cuando apareció una nube que los envolvió, de modo que se asustaron. ¿Quién no, verdad? Entonces salió de la nube una voz que dijo, este es mi hijo, es mi escogido, escúchenlo. O Elohim, dice, ¿no? La versión Reina Valera. Después de oír la voz, Jesús quedó solo. Los discípulos guardaron esto en secreto y por algún tiempo a nadie contaron nada de lo que habían visto. Bueno, ¿a qué apunto acá? Primero, el escenario en que se dan las cosas. El Señor allí, qué escenario, ¿no? Qué escenario maravilloso. Pero voy a ser concreto, porque es un devocional, voy al punto. Es súper importante entender quiénes estaban allí, Moisés y Elías. Dije Moisés como legislador y libertador del pueblo de Israel, el instrumento que el Señor usó. ¿No? Nos olvidemos que la obra de Moisés la concluye Josué y Eliseo la de Elías. Grandes hombres necesitaron de otros que continúen y concluyan su obra. Cuidado con eso. Es una gran enseñanza también. Cuidado con eso, eso va ahí de paréntesis, se los pongo sobre la mesa. Podemos iniciar grandes obras, grandes movimientos de fe, de obras maravillosas,
pero siempre vamos a necesitar de una generación y de otras generaciones que sigan y concluyan nuestra obra, como nosotros somos siguientes de otros, de esa obra maravillosa que el Señor está haciendo, de su obra fundamentalmente. Hay tanto tenemos que aprender. Pero lo importante acá, lo que yo quiero resaltarles en esta mañana, hermanos, es que una voz aparece, es el Señor, por supuesto, Dios el Padre, y le dice, este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo a Él. Segunda pregunta esta mañana, ¿a quién oímos? ¿Cuál es la voz más importante para vos y para mí? Preguntamos ante si reconocemos a Jesús y si lo conocemos, lo reconocemos en su obrar, en su praxis cotidiana soberana sobre todas las cosas. Segunda pregunta, ¿lo oímos, reconocemos su voz dentro de tantas voces que se levantan en este tiempo a hablar, tantas, en estos días tan particulares? Sobreabundan las voces por todas las medios y redes habidas y por haber que se inventaron y se van a inventar. Siempre ha pasado. Los templos físicos se han cerrado, pero las voces no se han callado. De hecho, abundan. Entonces reconocemos la voz del Señor dentro de tantas voces. Reconocemos a Jesús, a Él, dentro de tantos personajes que se levantan en este tiempo. Es un gran interrogante. Y lo debemos hacer, lo debemos hacer, lo debemos hacer. Después le voy a presentar al teólogo de invitado de esta mañana, o media mañana, más bien, ya es media mañana. Lucas 13, se lo leo rápido. Lucas 13, 10 en adelante. El Señor sana a una mujer encorvada, ¿se acuerdan? El relato bíblico. Un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. No todas las enfermedades son causas de demonios, hermanos. No podemos andar viendo demonios por todos lados. Pero en este caso, así lo era. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse, ¿no? Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Primer acto, el Señor la liberó, ¿no? Al mismo tiempo, puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Primero el Señor la libera, luego el Señor simultáneamente ora, pone su mano sobre su cuerpo y su salud es recuperada. Después de recuperada su libertad. 14, indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga intervino y dirigiéndose a la gente, hay 6 días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados, y no el sábado. Hipócritas, le contestó el Señor. ¿Acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, a esta mujer, que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar esta cadena en sábado? Cuando razonó así, quedaron humillados todos los adversarios, pero la gente estaba encantada de tantas maravillas que él hacía. Para conservar el contexto en que estamos de devocional, vamos al grano. La gente quedaba maravillada por lo que el Señor hacía, no por la enseñanza que el Señor les dio. ¿Qué enseña el Señor?
que la vida humana y la intervención de Dios a favor de la vida humana va más allá de algunas reglas. Y no estamos diciendo que tenemos que ir en contra de los principios de la palabra, no de los principios de las instituciones, eso es otro cantar, usos y costumbres. Algún día podemos reflexionar teológicamente, si quiere, y filosóficamente sobre los usos y costumbres, cómo se imponen sobre los principios de la palabra, se transforman en principios más importantes que los propios de las Escrituras. Porque esto es lo que pasó acá. Los fariseos, ¿no? ¿Cómo puede ser posible? Hoy no se puede hacer esto. Que venga otro día. Y señores hipócritas, ustedes, por el burro ese que tienen ahí, son animalitos de uso, lo hacen, pero una persona no puede ser intervenida un sábado. Bueno, entonces el Señor allí termina enfrentándolos. Pero lo tremendo es que la gente queda maravillada o encantada, dice ahí, sobre lo que el Señor hacía, no sobre la enseñanza que Él les dio. Entonces me pregunto, ¿reconocemos al Señor? ¿O nos gusta esto es algo muy humano, ¿no? Porque esto no tiene que ver con un lugar, o que haya idiosincrasias y particularidades de los lugares. Sí, por supuesto, eso es cuestión de culturas y un montón de análisis sociológicos del caso, pero hay una cuestión antropológica propia de lo humano. Nos gusta maravillarnos. Al ser humano le gusta maravillarse del show, de la maravilla, del encantamiento. Así, wow, ese milagro, wow, lo que me dijo. Wow, me habló a mí. Qué pequeños, ¿no? Qué pequeños, qué pequeños, qué pequeños. Y el Señor dio una gran enseñanza. Pero nadie se maravilló de la enseñanza, sino de lo que Él hacía, de los milagros. ¿Cuánto necesitamos reflexionar, queridos hermanos? Y por eso te convoco esta mañana, querido hermano de la iglesia, y Señor bendiga a todos, porque sé que hay muchos hermanos que no son de la congregación y a cual nosotros no somos sus pastores, pero que de alguna manera son bendecidos por la palabra. Que el Señor te bendiga. Gracias por todos tus afectos y cariños manifiestos por este medio, y gracias, en serio. Pero qué lindo, hermanos de la iglesia, saber entender que debemos preguntarnos hoy más que nunca si conocemos y reconocemos al Señor, si reconocemos su voz por sobre las maravillas y los milagros que el Señor hace. Esa gente quedó maravillada y le encantaba eso, los milagros del Señor. Pero lo más importante no fue el milagro, y lo fue. Si no, pregunten a esa mujer, 18 años sometida a una enfermedad y a una esclavitud, en este caso por un demonio, dice la Biblia, en Lucas. Y claro que lo fue, pero lo más importante fue la enseñanza que el Señor dio en el contexto del acto de sanidad. Entonces, ¿a qué vamos a buscar? El milagro, bueno, maravilloso, piénselo. Y quiero cerrar con uno de los más grandes teólogos que yo conocí, que vive, que se los recomiendo una y 10 veces, una y 1000 veces, que es el gran teólogo, máster en teología, doctor en filosofía, español, Alfonso Ropero. Ha escrito muchísimos libros. ¿En cuál cámara? Bueno, muchísimos libros hermosos. Español, como dije, tiene, si no me equivoco, unos 64, 65 años, el doctor Alfonso Ropero. Sigue en carrera, fue pastor por casi 20 años. Se ha dedicado, fue porque ahora se dedica a la docencia y a la enseñanza de la palabra. Bueno, leo solamente un par de renglones sobre este libro que se llama Filosofía y Cristianismo, de algunos años atrás, pero extraordinario el libro, se lo recomiendo. Por la fe entendemos, dice Alfonso, que el universo fue preparado por la palabra de Dios. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. Nada del mundo indica que Dios, escuche esto, sígalo cada renglón porque eso se va a perder.
Nada del mundo indica que Dios sea necesario para el mundo. La necesariedad de Dios es lo que llevó a los hombres al ateísmo, una vez que descubrieron las leyes naturales que rigen el universo. Los científicos trabajan por principios como si Dios no existiese. La hipótesis Dios le es innecesaria. La hipótesis Dios le es innecesaria. La fe cristiana no tiene por qué asustarse, antes bien le da la bienvenida. Ellas confiesan que Dios es conocido solo porque Él se revela. Dios viene de Dios. El mundo se convierte en revelable de Dios solo cuando por la revelación sabemos que ha salido de sus manos y a Él vuelve. Es el principio de la revelación como primacía y prioridad. La frase Dios es necesario es una frase mezquina, no es digna de Dios. Dios es más que necesario. Podemos adelantar que Dios se revela como el fundamento y el poder del ser, el que decide entre el ser y el no ser, fallando a favor del ser. El hombre únicamente puede mirar a Dios como al poder que se le libera de sí mismo, que le otorga la fe y que pone fin a su historia de pecado. Bueno, ahí usted lo rebobina y lo vuelve y lo trae para acá, para adelante, para poder entender la profundidad de este texto. Pero tremendo. Pero no quiero terminar con Alfonso Ropero porque es brillante, sumamente brillante, sumamente brillante. Se lo recomiendo 1000 veces. Pero quiero terminar como empecé, con la palabra del Señor, propia de nuestra teología aplicada. Es tiempo de preguntarnos, siempre lo fue y hoy más que nunca, preguntarnos si reconocemos al Señor, si lo conocemos y lo reconocemos en este obrar de Dios. Segunda pregunta, si reconocemos la voz de Dios por sobre tantas voces que se levantan, propias o externas. Y tercera pregunta, ¿qué nos interesa más, las maravillas de Dios o sus enseñanzas? Señor me lo bendiga, hermano, que tenga un hermoso día, un hermoso día, disfrutando esta particularidad de estar en casa. Y si estás trabajando y sos de esos hombres y mujeres que son nuestra primera línea de defensa en esta batalla contra esta situación, que el Señor te guarde, te bendiga y que realmente también esta situación de vida que estás viviendo te ayuda a buscar al Señor y a reflexionar sobre tu vida, sobre cómo estás y sobre todo lo que hablamos y invitábamos a reflexionar en esta media mañana de devocional. Mañana 10:30, domingo, una palabra mucho más extensa, en un contexto diferente, no como el culto habitual, pero sí un lindo momento para disfrutar. Que el Señor les bendiga.